Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí empezando esta transmisión de lunes 26 de junio del 2023, donde vamos a hablar de un tema súper interesante, teoría del apego, y pues yo les tenía preparado un pizarrón con información, pero me acabo de percatar que que se ve al revés. Ni modo, se los platicaré. Voy a esperar un momentito a que se conecten un poco más. Ok, qué bueno, qué bueno que sí se ve bien. Yo lo veo al revés, claro, ya lo estoy viendo así. Bueno, pues sean muy bienvenidos los que ya están y los que se vayan sumando, pues que se vayan sumando. Y para los que nos vean después, pues eh, bienvenidos también a esta transmisión. Pues aquí estamos una vez más en el programa de los rostros del cielo, eh, que tiene ese nombre por el libro que escribí hace ya algunos años, en el 2019. Y bueno, pues estas transmisiones surgieron a raíz de querer compartir el contenido del libro. Y luego, pasado un tiempo, se me ocurrió, como ya les he platicado, que podía compartirles los libros que me han acompañado en todo mi proceso y que han sido importantes. Como lo digo en mi propio libro de los rostros del cielo, eh, pues los libros han sido mi inspiración siempre a lo largo de toda mi vida. Eh, y entonces hay libros que me han dejado mucha huella y se los he querido compartir en estas transmisiones. En esta nueva etapa de compartir otros libros, ya vamos para la transmisión número 13, que es esta. Y, y bueno, pues está muy padre, me encanta hacerlo así. Habíamos estado platicando del libro de las heridas del alma, o de los libros, porque les mostré 3 diferentes, de las heridas del alma, información
que a mi parecer es súper, pues importante, pero además facilita un poquito, el autoconocimiento y el darnos cuenta, pues, quiénes somos y quiénes somos aquí en la Tierra y qué estamos haciendo aquí y cómo es eso, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Em, yo creo que este tema del autoconocimiento es un tema, pues, que está siempre muy presente para todo ser humano en todo momento. Yo me acuerdo cuando yo era chica, estaría en primaria y pues era súper común que nuestras mamás compraran la revista esta de, pues, vanidades, o es de la que me acuerdo. Había había bastantes revistitas de ese tipo, ¿no? La que me acuerdo de la de vanidades. Todas esas revistitas traían mm, cuestionarios, ¿no? Encuestas o para que tú te las hicieras a ti y te cuestionaras sobre cosas, ¿no? Así como de opción múltiple y así. Y entonces decía, em, no sé, ¿cómo eres como amiga? ¿No? ¿Cuál es tu personalidad de amiga? Y venían unas preguntas y las contestabas y ya te calificabas y ya decía, pues eres una amiga muy linda, que está siempre para todos. O eres una mala amiga, nunca te comprometes. O no sé, así, cosas así bien, bueno, que ahora las veo y digo, ay, qué básico, qué básico era aquello. Pero sin embargo causaba mucho revuelo, mucho, mucho, mucho. O sea, era como, vamos a hacerlo, a ver qué dice, porque nos encanta saber de nosotros mismos. Nos encanta, eso es como esta necesidad de saber quién soy y cómo me relaciono con el mundo que me rodea. Y bueno, pues eso ha evolucionado bastante, ¿eh? Qué bueno. Y nos trae cada vez más posibilidades de conocernos más, ¿no? El gran tema por excelencia es la carta astral, que eh, pues es una fotografía de cómo estaban todos los planetas y los astros cuando tú naciste, ¿no? Y eso te hizo una marca, te dio un plan, ¿no? Bueno, tú lo escogiste, ¿no? Como alma, como lo hemos visto en las heridas del alma, como almas escogimos que íbamos a venir a transitar y en base a eso escogimos justamente esa fecha precisa y esa hora precisa para encarnarnos, para traer todo eso que nosotros necesitábamos traer, ¿no? Como cualidades, pero también como retos, desafíos de cosas que nos falta por aprender y que tenemos que aprender. Entonces, bueno, pues todo este asunto del autoconocimiento, pues ha evolucionado hacia cosas mucho más profundas eh, y ha evolucionado hacia pues toda la psicología de todas las
olas de conocimiento de la psicología. Y ya se abre todavía mucho más, ¿no? Porque lo que pasa es que la astrología fue hecha a un lado, porque decían que era algo como no científico, como rarito, como chamánico, como de brujería, y lo hicieron a un lado, ¿no? Cuando en realidad es una ciencia por sí misma exhaustiva, eh, y de hecho es muy antigua, muy, muy, muy antigua. Los pueblos indígenas ya sabían de astrología, por supuesto, y sabían el impacto que tenían los planetas sobre nosotros y cuáles eran las características de cada planeta, cuáles son las personalidades de los planetas. Cada planeta tiene su personalidad y tiene eh, su influencia sobre nosotros de una manera muy particular. Eh, Así como nosotros también somos planetas por nosotros mismos y estamos danzando alrededor unos de otros, ¿no? Por eso ahora está tan de moda las constelaciones familiares, porque nos hemos dado cuenta que estamos constelados en el sentido de que estamos girando unos alrededor de otros como planetas tal cual y que tenemos nuestra personalidad especial, ¿no? O sea, el Sol tiene su personalidad, la Luna, Venus, Marte, ¿no? Cada uno de los planetas tiene su personalidad, así como nosotros, basado en las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Y entonces las heridas nos dan un buen referente de dónde estoy, de que me duele, auténticamente que me duele, que me falta, que me sobra, eh, qué máscaras estoy usando, cuáles quiero quitarme, en fin. Y es muy interesante cómo este tema de las heridas ha ido haciendo un movimiento muy interesante pues en los que nos gustan estos temas y estamos como muy movidos por todo esto. Y de pronto se ha dado un auge impresionante a este tema que les traigo hoy, que se llama la teoría del apego. Y de pronto, pues yo no sé a partir de cuándo, pero de pronto para mí apareció así como explosivamente, ¿no? Una cantidad de videos en las redes que hablan acerca de la teoría del apego, ¿no? Y bueno, pues empecé a sumergirme en ello. Es un tema que no es nada nuevo para mí, porque yo lo estudié cuando estaba estudiando la maestría de eh, orientación familiar. Y tuvimos nuestra materia de, no me acuerdo cómo se llamaba la materia en sí, pero vimos toda la teoría del apego, ¿no? Y los diferentes autores que hablan de ello y lo profundizamos mucho porque tiene mucho que ver con nuestros vínculos familiares, ¿no? Eh, y bueno, ahí a mí me encantó toda esa, la maestría completa me fascinó, pero bueno, esa materia me gustó muchísimo porque desde el principio me hizo cuestionarme a mí misma dónde estaba yo parada con respecto a mis apegos, ¿no? Y vínculos. Y ahorita vamos a explorar un poquito más para que vayas entendiendo más de qué se trata esto. Eh, pero bueno, pues digamos que fue información que ya se quedó en mí, en mi, en mi cabeza, está ahí, pero no la traía yo como totalmente en mi vocabulario.
¿no? Sí la uso, por supuesto que la uso muchísimo en la consulta, pero no hablándola así como la están hablando ahorita, ¿no? Y entonces, bueno, me puse a ver un montón de estos videos y ya recordé, ¿no? Recordé toda la información y dije, wow, o sea, está bien padre que estemos profundizando y que creo que la profundización tiene que ver con el hecho de que hemos hecho el proceso necesario de las heridas. Eh, y entonces tenemos como el campo fértil para que salga con fuerza esta idea de la teoría del apego y todos la llevemos y la entendamos y la apliquemos en nosotros mismos. Que, porque es una teoría compleja, no es compleja entre comillas, pero no es algo cotidiano, no es algo que hables con el vecino o así, ¿no? Es algo muy psicoterapéutico, ¿no? Y entonces lo ves en el consultorio, pero en el afuera no tanto. Y ahorita como que está saliendo para que todos lo veamos, nos lo están poniendo en la mesa para que lo veamos, ¿no? Y entonces veo a estas chicas, eh, y también hay hombres que están hablando de esto, pero bueno, yo siempre me jala más cómo lo presentan las mujeres. Y todas ellas pues están hablando de su propia experiencia, de cómo lo han vivido y pues lo ponen, ¿no? Entonces, estamos hablando de la teoría del apego. Estas teorías se empezaron a desarrollar desde principios del siglo pasado, 1900. En 1900 ya empezó a burbujear esta idea del apego. Eh, bueno, los más grandes eh, eh, personajes que escribieron acerca de esto, que investigaron fuertemente acerca de esto, fueron John Bowlby, como lo tienen aquí, John Bowlby, y más adelante Mary Ainsworth, ¿no? Son los dos grandes referentes. John Bowlby como el gran referente de la teoría del apego, porque él fue el que le dio fuerza a la palabra, ¿no? A la palabra apego. Eh, y su estudio inició, ya se venía desde antes, ya lo venían estudiando, pero no habían como generado una teoría como tal, ¿no? Había ideas, muchas ideas. Pero viene muy interesante la Segunda Guerra Mundial, que de hecho ahí empiezan a surgir la terapia familiar sistémica y toda la escuela de la familia, y porque ya en algún otro lugar también les había dicho de esto, que surgen porque hay muchas muertes y se deshacen las familias y hay mucho dolor y después de la guerra viene una crisis terrible de gente loca, ¿no? Así, loca, porque pues tanto muerto, tantas familias deshechas, eh, tanta destrucción, tanta desolación a nivel mundial, ¿no? Que se le da más fuerza. Entonces, la ONU le encarga a John Bowlby, que era ya un psicólogo reconocido, que investigue acerca de la relación entre la madre y el hijo. Y pues de ahí surge toda su teoría. Tiene varios libros. Si quieres profundizar mucho y conocer más de esto, puedes buscar los libros de John Bowlby, tiene varios. Hay uno en específico que se llama Teoría del Apego. Eh,
Y él básicamente empieza como a definir, ¿no? El apego. ¿Qué es el apego? Y entonces está esta definición del apego que dice que es el vínculo emocional profundo y perdurable que conecta. Vínculo emocional profundo y perdurable que conecta. Y es impresionante escuchar esto. Les voy a decir por qué. En los últimos tiempos, en los movimientos espirituales, se ha estado manejando mucho y se ha estado hablando mucho del desapego y que una de las grandes fórmulas para la felicidad es el desapego, desapegarte. Y yo misma, ¿no? Hablo del desapego a nivel como esta parte más espiritual, ¿no? Y que si tú te desapegas, vas a poder eh, tener como más tranquilidad, más paz interior. Y aunque lo sigo sosteniendo de alguna manera, eh, sí quiero marcar que hay ahí como una trampita, como una trampa que nos pusieron para que nos fuéramos al desapego sin valorar o estudiar o sentir o conocer el apego. Y entonces pasar al desapego sin saber cómo es el apego eh, es una trampa, no es posible, porque primero tengo que conocer muy bien qué es el apego para poder llegar a un nivel de desapego. Porque debe de tener un proceso muy importante y muy claro para que realmente funcione. Porque no nos vamos a desapegar de todo. Nos vamos a desapegar de cosas muy puntuales, pero si no sabemos de qué cosas, podemos caer en un vacío eh, que no nos va a beneficiar. Porque aquí estamos hablando de separación y de unión. Estamos espiritualmente, estamos en un proceso de separación profundo. Estamos llegando a lo más separado que hemos estado jamás en cualquier lugar del universo. Es un proyecto divino para ir, porque nos lo pusimos nosotros mismos, nosotros somos ese ser espiritual, nosotros somos ese espíritu teniendo experiencias a diferentes niveles. Nosotros nos pusimos el reto de mirar cómo se vive la vida separado de, a diferentes niveles, de diferentes capas y hasta dónde podemos llegar en nuestro proceso de separación sin perder nuestro espíritu. ¿Y qué creen? Que estamos llegando al punto de que estamos así de perder nuestro espíritu.
porque hemos llegado a esa separación tan fuerte y tan grande y que además ha sido promovida, ¿no? por seres que no tienen en sus mentes nuestra evolución. Entonces nos han empujado todavía más y más y más y más. Y entonces nos encontramos que nos llenan de información que suena lindo, suena bonito, pero que si la tomamos a la ligera nos lleva más profundo en nuestra separación. Y ese es el desapego. Entonces, y bueno, quiero ponerlo sobre la mesa porque todo esto yo lo he vivido, ¿no? Y lo estoy viviendo y lo estoy transitando ahorita. Y en el grupo que yo tengo de camino de iniciación, que ya llevo un rato con ellos, y salió a la luz este tema del apego, hubo crisis, ¿no? De decir, espérate, si nos habías estado hablando del desapego, ¿por qué ahora vienes y nos hablas del apego? ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces estamos en ese proceso, estamos en ese proceso de dilucidar qué tanto el desapego y qué tanto el apego y dónde está, ¿no? ¿Dónde está esa clave del apego y del desapego? Y tiene que ver con esta separación de la fuente, que es el experimento al que venimos y estamos haciéndolo y lo hemos hecho bien porque hemos ido experimentando y hemos ido dejando esta información a nivel ADN. Nuestro ADN va registrando todo lo que yo vivo, todo, todo, todo. Mi ADN trae toda la información de todos mis ancestros, todo lo que han vivido, y yo he ido aportando lo mío propio. Cada día, cada instante, cada minuto se va grabando en mi ADN mi experiencia. ¿Okay? Entonces estamos en ese proceso de separación y lo estoy experimentando. Entonces, la teoría del apego me dice de entrada qué es el apego, ¿no? Que es como la pregunta antes de llegar al desapego, ¿no? ¿Qué es el apego? El apego es el vínculo emocional profundo y perdurable que conecta, que me conecta. ¿Con qué? Con todo, con la vida, obviamente con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis abuelos, con mis ancestros, con mis hijos, con mis mascotas, con mi casa, con mis cosas, con mi libreta, con mi vaso, con mi teléfono, con todo, con mi coche, con mi ropa, con mi pelo, con todo lo que, conmigo misma, con mis seres de luz, con la divinidad, es lo que me sostiene, ¿no? Esos vínculos, esa conexión con el todo, ¿no? Eh, yo, cada uno de nosotros estamos vinculados con todos nuestros planetas de referencia. Pues en realidad son todos, ¿no? O sea, no sé si conozcas tu carta astral, te invito a que la conozcas y te darás cuenta que todos los planetas tuvieron algo que ver en tu nacimiento y te dejaron una impronta, te dejaron ahí un sello de su participación cuando naciste. Y hay planetas que son muy fuertes para ti y hay otros que no tanto, pero todos están involucrados. Tú tienes un vínculo con todos ellos. Y
Es bien interesante mirar esto porque lo tienes, te guste o no, tienes ese vínculo, es decir, tienes ese apego. Es un vínculo emocional profundo y perdurable. Es profundo y perdurable, está ahí. No, ¿no? Por eso esta idea del desapego es un tanto ridícula a cierto nivel, ¿no? Y, y también nos lleva a pensar o a reflexionar sobre la idea de que la necesidad número uno del ser humano, del ser vivo, del ser es, y de cualquier, inclusive cosa, la necesidad número uno es la pertenencia. Si no pertenezco, me estoy en peligro de muerte. Y yo estoy verdaderamente asombrada y emocionada de todo esto que estoy redescubriendo, porque lo plantea el doctor Hammer en las leyes biológicas, ¿no? Nos plantea esta idea de que la pertenencia es uno de los conceptos más importantes en todo este rollo de los programas biológicos, ¿no? Voy a decir la palabra enfermedad porque si no, no se entiende, que ya Hammer no la usa, pero yo la tengo que usar para saber, para que tú sepas de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, las enfermedades, una de las bases principales por las cuales están estos procesos biológicos en el cuerpo desarrollándose continuamente es la pertenencia. Mi cuerpo, mi cuerpo sosteniéndome en todos los procesos de vida que me desvinculan o que me dan la sensación de que me desvinculo, ¿no? Hay programas biológicos de la piel, tipo la psoriasis y estas dermatitis atípicas, que tienen en su origen un conflicto de pérdida de contacto. Yo percibo que hay una pérdida de contacto y entonces mi piel responde en consecuencia. Díganme si eso no es apego, díganme si eso no es vínculo, díganme si eso no es pertenencia, ¿no? Si yo siento que perdí el contacto, siento que estoy en peligro de muerte porque estoy perdiendo a mi manada. Tengo falta de referentes en mi vida, ¿no? De vinculación. Y eso lo tenemos que entender muy claramente porque este famoso desapego tiene que ser llevado a cabo de una manera súper consciente, ¿no? Iba a decir inteligente, pero no es esta inteligencia racional, es esta inteligencia total, inteligencia emocional, inteligencia corporal, inteligencia animal, ¿no? En conciencia, darme cuenta que yo no me puedo desafanar de un vínculo si es que no tengo otro vínculo que me sostenga, que me dé el referente que yo necesito, ¿no? Y necesitamos los vínculos, los necesitamos, nos guste o no, los necesitamos. Hasta el ermitaño más ermitaño del planeta Tierra, el que vive allá arriba de una montaña en una cabaña solo, tiene vínculos.
Tiene vínculos con su cabaña, tiene vínculos con la montaña, tiene vínculos con los animales, tiene vínculos con todo aquello que le provee su comida, el agua, ¿no? Así que somos seres vinculares, somos seres apegados, somos seres que amamos, ¿no? El apego es la base, ¿no? O el cimiento del amor. ¿Ok? Entonces, John Bowlby se dedica a estudiar estos procesos de apego, cómo se dan, cómo se van formando desde vientre materno, ¿no? Desde esta relación que vamos teniendo con esta mamá. Y qué pasa tiempo adelante, porque lo que se veía es que empezaron a ver muy claramente, ya existía. Lo que pasa es que la guerra hizo que esto explotara y se viera muy evidentemente, algo que ya existía, pero que era imperceptible o que no les interesaba verlo, ¿no? Y sale a la luz de una manera explosiva, ¿no? Algo que todos empezaron a mencionar como ansiedad eh, de separación. Ansiedad de separación, ¿no? O sea, si yo estoy separada de mis referentes, pues obviamente voy a tener ansiedad porque pues entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Okay? Hay un videíto que lo voy a publicar ahí en mis redes, en Facebook o en WhatsApp o en Telegram o en Instagram, lo pueden ver. Es un videito muy pequeño, sumamente interesante, importante, de una pareja, vamos a decir los papás. Viene una pareja caminando y traen a su pequeño perrito. Es un perrito chiquito que viene junto con ellos, ¿no? Para el perro, estos son sus papás, son sus referentes. Para el perro, este perrito tiene un apego con estos papás, ¿no? Y ahora, hoy día lo entendemos muchísimo más porque como ahora los perritos en verdad se han convertido en los hijos, pues entendemos mucho más esta metáfora. Entonces ahí van estos papás con su perrito caminando muy, muy bien. Llegan a una parte me parece que es como un estacionamiento o algo así. No sé, ya lo verán. Se quedan parados, está el perrito ahí parado, los tres se quedan muy paraditos y de repente, en un instante, obviamente estas personas están de acuerdo en que se van a alejar al mismo tiempo. Y entonces, ¡boom!, desaparecen, pero cada uno se va a un lado diferente. Uno se va a la izquierda, uno se va a la derecha y se alejan. Y el perrito, de primera instancia, que se queda como quieto, esperando un poco, ¿no? A ver qué pasa. Y cuando se da cuenta que se alejaron y que no van a regresar, empieza a dar vueltas, a girar sobre sí mismo, sobre su eje, con un nivel de ansiedad muy alto, ¿no? Porque, claro, este perrito no puede tomar una decisión, porque cualquier decisión que tome va a perder su pertenencia o un pedazo de su pertenencia. Entonces, si él decide irse con mamá, va a perder a papá. Si él decide irse con papá, va a perder a mamá. Y eso es una situación que no tiene una solución.
no la tiene. Y el perrito se queda ahí, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, como loquito, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? Eh, no lo sabemos, probablemente caiga, digo, sí lo podemos saber, pues podemos hacer el experimento, pero pues no está bonito. Este perrito va a caer cuando esté ya exhausto, ¿no? De estar ahí dando vueltas y puede quedarse dormido de cansancio, ¿no? Pero va a entrar en una, Hammer les llama constelaciones cerebrales, que es un proceso del cerebro que para ayudarnos a nuestra sobrevivencia, lo que va a hacer es que va a generar pérdida de memoria a corto plazo, eh, va a generar desorientación, confusión mental, una serie de cosas que están al servicio de mi persona para poder lidiar con una situación tan fuerte como la pérdida de referentes. ¿Ok? Hoy por hoy en la sociedad estamos siendo tan descuidados, tan inconscientes de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, de lo que provocamos en los demás, porque estamos vinculados. Creemos que como somos individuos bien individuales y bien separados, creemos que no tenemos impacto en otros y lo tenemos y mucho. Y entonces estamos siendo muy descuidados con esto, ¿no? Eh, y esta sociedad en la que vivimos, con estos seres que no nos tienen pensados en sus mejores eh, objetivos, ¿no? No, por supuesto hay mano negra, por supuesto hay seres por ahí que, les es muy bueno, muy benéfico tener personas desapegadas, personas enloquecidas, personas esquizofrénicas, ¿no? Porque esquizofrenia quiere decir mente dividida, ¿no? Les conviene muchísimo tener personas que estamos con mente dividida, bipolar, ¿no? Se habla tanto de la bipolaridad ahora cuando en realidad todos, todos somos bipolares, todos lo somos, menor, mayor grado, todos somos bipolares, todos somos esquizofrénicos, menor, mayor grado, por la vida que hemos vivido y porque se nos ha dicho que es muy fácil eh, traer hijos al mundo y abandonarlos, ¿no? Eh, Se nos ha dicho que es bien fácil juntarte en pareja y después salirte como si nada, ¿no? Eh, Se nos han puesto las cosas bien facilitas para desvincularnos, para desapegarnos, para irnos, ¿no? En lugar de que estemos conociéndonos a nosotros mismos y que podamos hacernos responsables al 100% de nuestra vida y de quienes somos y de nuestros apegos y nuestros vínculos. Okay. Entonces, tenemos una ansiedad de separación muy grande, muy grande. Se dan cuenta cómo eh, se ha elevado de una manera espectacular, sobre todo en los jóvenes, los ataques de pánico y ansiedad. Está altísimo el nivel que traen estos chavos de ataques de ansiedad y de pánico. Simplemente nos están mostrando algo que ya es. Seguramente nosotros también los tenemos. Yo me he descubierto, ¿no?
eh, con ataques de ansiedad en mi historia, ¿no? Hoy no los tengo tan marcados, pero haciendo memoria, ¿no? Yo vivía ataques de ansiedad durísimos, durísimos. eh, Cuando mis hijas estaban chicas, los domingos por la tarde era prácticamente un hecho que iba yo a entrar en un estado de ansiedad, pero yo no lo podía reconocer porque nadie hablaba de eso, porque no había quien me pudiera a mí sentar y decir, a ver, Ivonne, estás teniendo un ataque de ansiedad, ¿no? A ver, respira profundo, no sé qué, ¿no? O sea, lo que se tuviera que hacer, ¿no? Entonces volví eh, y todos los de la época se dieron cuenta que había una gran ansiedad de separación. Y entonces por eso se empieza a desarrollar toda esta teoría del apego y desapego. ¿Ok? Blanca, hola, ¿cómo estás? Bendecida tarde. José Antonio, así es, José Antonio. Es un tema muy profundo y muy complejo, no es nada sencillo. Pero lo tenemos que estudiar, lo tenemos que reconocer en nosotros mismos y reconocer que los que nos rodean tienen también eso que vamos a descubrir, ¿no? Al igual que las heridas, van de la mano. Es, o sea, de hecho, en el cimiento de la información de, eh, de las heridas del alma está la teoría del apego. Lo que pasa es que necesitábamos tener esta información de las heridas para poder luego profundizar y ver el cimiento de esto que es muy profundo y duele, claro que duele, por supuesto que duele, pero tenemos que atravesarlo a fuerzas, no hay de otra, no hay de otra. Alguien que quiere realmente evolucionar, que quiere iluminarse, que quiere ascender a la quinta dimensión, que quiere tener una espiritualidad, que quiere eh, tener su relación con el arcángel Miguel, con la Virgen María, con Magdalena, ¿no? En todo este discurso que traemos muy fuerte ahorita de eh, yo canalizo a no sé quién, a no sé cuánto, y recibo mensajes y tengo una conexión con uno, dos y tres y cuatro. Y lo estoy diciendo un poquito en son de burla y me estoy burlando de mí misma, ¿no? Porque no, es que no puedo pretender tener un vínculo a ese nivel si no veo dónde estoy parada en mis vínculos aquí. Si no me doy cuenta cuál es, si es que todavía está viva, tu mamá. ¿Qué vínculo tuviste con mamá? ¿Qué vínculo tenía tu mamá? ¿Qué apego tenía tu mamá con su propia madre? No puedo pretender vincularme sanamente con mis seres de luz si no miro mi propio vínculo con mi madre, que es el referente más importante, ¿no? Y esta misma sociedad le ha querido quitar protagonismo a la madre, ¿no? Diciendo, bueno, cualquier cuidador, bueno, el niño puede estar con cualquiera, en la guardería. No, mamá, por Dios, mamá es el referente porque es la que te lleva en el vientre materno 9 meses. Y ahora hasta eso nos quieren quitar, ¿no? Hasta eso nos quieren quitar y nos quieren convencer de que la ciencia maravillosa puede generar bebés fuera de vientre materno. Por Dios, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad?
Y todo esto, ¿por qué? Porque no me estoy dando cuenta de mi propio apego, de dónde viene mi propio apego y qué tipo de apego tengo. ¿Okay? Entonces, toda la teoría que desarrolla John Bowlby es para mostrarme el tipo de apego que se genera eh, en el ser humano cuando eh, hay un desajuste, ¿no? En estos vínculos, ¿no? Fíjense, voy a terminar el día de hoy hablando de cuál sería el apego ideal, el maravilloso, el que sería increíble que todos tuviéramos ese apego. El apego seguro. El apego seguro es aquel que se da cuando hay cuidadores disponibles a responder a las necesidades del niño. Si hay un cuidador que está disponible al 100, al 100, para responder a las necesidades del niño, que se conecta con el niño y que le resuelve sus necesidades. Entonces, y solo entonces, tendremos seguridad y confianza. ¿Y quién es ese cuidador primario de cualquier ser humano en el planeta? La mamá. La mamá es la esencialmente disponible para resolver las necesidades del niño. Después será papá, después será los abuelitos, después ya será todo el demás entorno. Pero de inicio, vientre materno, primeros años de vida, primeros 2 años de vida, mamá es esa cuidadora que tendría que estar disponible. La palabra clave aquí es disponible para atender las necesidades del bebé. ¿Okay? Eso generará seguridad y confianza. Necesitamos definir qué es disponible y definir qué son necesidades para un bebé, ¿no? Y aquí también hubo un engaño por ahí, ¿no? Con la famosa pirámide de Maslow de las necesidades, en los que nos pusieron que las necesidades básicas son pues la comida, el techo, la vivienda, la ropa, ¿no? Estas necesidades básicas. Y que después irán surgiendo las necesidades más elevadas, ¿no? Hasta llegar a la punta de la pirámide en donde está la necesidad espiritual, allá, ya cuando eres mayor, ¿no? Y no es así, en absoluto es así. Estas necesidades están totalmente intrincadas unas con otras, ¿no? Entonces, como ya dije, ¿no? La pertenencia número uno de todo ser humano es la pertenencia. Y la pertenencia implica el ser reconocido y visto en ese entorno. Una de las cosas más importantes es el contacto piel con piel. Es más o igualmente importante que el alimento. Y el alimento además lo trae mamá. Ni siquiera viene de afuera, no hay que salir a conseguirlo. Lo trae mamá, lo trae puesto para el bebé. Y es impresionante, lo platicaba con mis alumnas y les decía, es que, ¿cómo nos llevan a desconectarnos? ¿No? Absolutamente. Y platicábamos, yo les contaba
Y ellas me decían, sí, cierto, Ivonne, sí, ¿no? En el instante en el que el bebé empieza a tener necesidad de comida, que empieza a tener hambre, todavía está dormidito, pero ya empieza a tener hambre, se empieza a producir leche y la mamá lo siente. Yo sentía cómo se empezaba a llenar de leche y yo decía, ¿qué? ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan espectacular! Lo sé que ya tiene hambre o que ya lo necesita porque lo estoy sintiendo. Y entonces mi bebé no tiene necesidad de chillar y no tiene necesidad de dejarlo llorar porque así va a desarrollar unos pulmones fuertes. Déjalo llorar. No, si yo sé que ya viene su hora de comer porque ya lo estoy sintiendo, ¿no? Y entonces voy por mi bebé y me lo pego al pecho. Y entonces ese bebé empieza a sentir la confianza y la seguridad de que hay alguien que está disponible al 100% para su necesidad de comida, pero de contacto, porque me lo estoy pegando a mi cuerpo, está así, unido a mí. Pero, claro, a la hora que nacen los bebés nos los quitan y los van y los enrollan en cobijas y cuando viene conmigo, ¿no? Él trae ropa, yo traigo ropa y no está ese contacto de piel con piel. Y desde ahí empezamos a romper las leyes naturales, empezamos a romper ese apego seguro, esa confianza, porque el bebé luego empieza a desconfiar y a no tener seguridad y certeza de qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, pusimos el ideal, ¿no? El ideal son cuidadores disponibles a las necesidades del bebé, plenamente y totalmente al 100%. Ese es el ideal, cosa que hoy por hoy no existe, no existe. Por más que tengamos mamás con muy buena voluntad, mamás que realmente le están empezando a hacerlo mucho mejor, todavía no es posible ese apego seguro porque tenemos una sociedad que nos desconecta totalmente y que exige que mamá y bebé se separen desde muy pequeñitos. ¿Okay? Y pues así las cosas con el apego. Vamos a seguir platicando del apego. Yo tengo, obviamente hay un libro, yo tengo este libro que se llama Apego y Vínculo. Es un libro, pues es un libro importante para mí porque mi gran amiga Ana Lucía Padrón, con la cual trabajé por muchos años, ella fue la que me introdujo a, eh, a estos temas, ella fue la que me llevó a psicoterapia, ella fue la que me guió por muchos años en mi vida, ella fue un referente materno importantísimo para mí. Ella participó en este libro, son una serie de escritos de varios psicólogos, psicoterapeutas hablando del apego en diferentes ámbitos. A mi amiga le tocó, fue su proyecto de maestría y le tocó ver el apego y el vínculo en las mujeres embarazadas en la cárcel. Fuerte, muy fuerte, ¿no? Y cómo el vínculo, pues no se genera, ¿no? Eh, y bueno, mi amiga murió hace
un par de años, 2 o 3, creo que 3, y bueno, para ti, amiga. Les voy a leer un poquito de algunas cosas de ese libro para que lo entendamos. Y también tenemos una entrevista con ella. Le hicimos cuando iniciábamos con nuestros programas de radio con Diana y con Eugenia, con Diana Medina y Eugenia McCarthy. Hicimos una entrevista con Ana Lucía hablando precisamente de apego y vínculo. Los invito a escucharla. Les voy a poner la liga en los comentarios del video para que la escuchen. Es muy interesante. Y seguiremos hablando de esto en los próximos programas para luego irnos al trauma, porque van pero totalmente conectados, ¿no? El trauma, cómo se da el trauma y cómo le hacemos con esto, ¿no? Vamos ligando estos temas para nuestro autoconocimiento y para poder tener este camino de evolución, de iluminación, de espiritualidad, ¿no? Fíjense qué interesante que estamos hablando de temas súper, súper, súper terrenales que son imprescindibles para una buena espiritualidad. Marilis, sí, interesante, es un tema súper, súper interesante. Van a ver, la próxima semana hablaremos de los tipos de apego y cómo son y cómo se desenvuelven. ¿Ok? Muchas gracias por escuchar, por estar aquí. Gracias a ustedes que estuvieron en vivo presentes y pues muchas gracias también a los que lo ven después. Y por favor, comentarios, dudas, pues lo que sea que se presente, háganmelo saber. Yo encantada de poder acompañar, apoyar, como sea. Y ya sabrán que esto que hago viene de mi apego. Muchos abrazos, besos, bendiciones a todos.